Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Sede Atlántico. Hoy nos acompaña María José Caride, que es la actual concejala de Urbanismo, responsable de Urbanismo. En el pasado fue consellera de Política Territorial. Es además profesora en la Universidad de Vigo de Economía Aplicada, me estaba comentando ahora, y aparte una profesora que no suspendía a mucha gente, ¿no? No, la verdad, encantada de estar contigo. Muy bien, pues nada, vamos a hablar un poco de la actualidad gira mucho en torno al Plan General, que estamos a unos meses o un año de su aprobación definitiva. Así debería ser, por lo menos, ¿no? Si se cumplen los plazos. Y bueno, uno de los asuntos claves es la vivienda. Dice el Plan General que se podrían llegar a hacer 50.000 viviendas en esos 25 años. ¿Será posible? Bueno, nosotros esperamos que sí, ¿no? Obviamente la ciudad de Vigo necesita más suelo residencial, lo estamos viendo cada día, ¿no? Donde aparece que las personas, que además como es una ciudad atractiva, pues más personas vienen a vivir a nuestra ciudad, por lo tanto, las nuevas personas que vienen a vivir demandan una vivienda en propiedad o una vivienda en alquiler, pero sobre todo demandan una vivienda sometida a un régimen de protección, preferiblemente de alquiler. Eso es lo que nos dice el registro de demandantes de vivienda que tiene la Xunta de Galicia. Por lo tanto, queremos dar respuesta a esa necesidad de vivienda y obviamente con ciertas holguras que permitan que se desarrollen con los pasos adecuados, porque sabemos que la promoción inmobiliaria no se desarrolla de un momento para otro, pues en el plazo de vigencia del plan esas 50.000 viviendas, de las cuales pues alrededor de 15.000 serán viviendas sometidas a régimen de protección. Por lo tanto, para que todos los que necesiten una vivienda puedan encontrar una vivienda a un precio razonable en la ciudad. Me comentaba lo de la vivienda porque usted era consellera de Política Territorial cuando el plan de 2008, bueno, era consellera un poco antes, ¿no? Y había sido usted muy crítica con las previsiones que se habían hecho de viviendas en aquel momento, que bueno, creo que tampoco es que no se cumplieron, pero bueno, también el plan no tuvo vigencia, ¿no? Suficiente. Bueno, el plan del 2008, como los ciudadanos saben, establecía unas previsiones de crecimiento del suelo residencial que prácticamente lo duplicaban, ¿no? El parque actual de viviendas que tenemos en Vigo está alrededor de las 140.000 viviendas, 130 y algo mil viviendas. Bueno, la previsión del plan del 2008 es que se iban a construir tantas viviendas como las que había, otras 130.000. Hombre, no parecía muy razonable, porque no existía la expectativa de que Vigo fuera a duplicar su población. Por lo tanto, claramente estaba sobredimensionado. Bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de hacer un ejercicio de racionalidad sobre ese escenario y además pues ya nos enfrentamos a unas condiciones, digamos, legales y normativas que nos imponen un marco radicalmente distinto. Ahora las previsiones de crecimiento de la vivienda ya no son lo que uno quiere, sí, ya están regladas y además estamos en un escenario de cambio climático, sostenibilidad, etcétera, que hace preciso, por lo tanto, que el consumo de suelo sea más razonable. Y la transformación del suelo no deja de ser un consumo sobre el mismo. Y el suelo rústico es un suelo valioso para que todos mejoremos la calidad de vida en nuestras ciudades. ¿Está usted cómoda siendo responsable concejala de urbanismo, que parece como bailar con la más fea? Bueno, a mí es que me gusta mucho, ¿no? Y creo que además en el urbanismo, desde la parte local, ¿no? Desde los gobiernos municipales, se tiene un contacto más directo con todos los proyectos que se están gestando en la ciudad, incluso con los que solamente están en expectativa, ¿no? De manera, por lo tanto, que parece que uno acompaña esos procesos desde que se gestan hasta que finalmente se pueden materializar. A mí eso me parece tremendamente enriquecedor. También, obviamente, se detectan las necesidades, las carencias, y en eso también tenemos un compromiso para intentar cubrirlas. Voy a preguntar de algunos puntos concretos del plan general para que la gente pueda entenderlo, porque es algo tan denso y tan complicado que no se llega cerca. Pero, por ejemplo, quiero hablar de Jacinto Benavente. En su momento, el plan actual retoma lo que decía el de 2008, de convertir lo que es Jacinto Benavente en una fachada marítima, en una zona residencial. Lo que ocurría es que en aquel momento se planteaba también el traslado de las industrias a un parque industrial para que no se perdieran. Ahora eso ya no se contempla. Me parece, de hecho el último es algo que ha cerrado, ¿no? Me parece que que se pierde la lógica de que antes se hacía con un fin y era sin él. Bueno, yo creo que no se pierde la lógica, ¿no? Yo creo que la revisión del plan general en la que estamos trabajando prevé la existencia de suelo industrial y terciario en Vigo para que las actividades que quieran implantarse en la ciudad
pues quieran hacerlo, pero es cierto que a lo largo de todo este proceso, desde que se empezó a gestar el plan del 2008, que fue por allá por el 2002 o 2003, hasta hoy, pues hay muchos proyectos empresariales que han ido cambiando, y en particular pues hay algunos que han decaído su actividad en esa zona de la ciudad para trasladarse a otros espacios. El plan del 2008 pues preveía unas edificabilidades muy altas en esa zona, también porque pues entre otras cosas, pues quería cubrir esas posibilidades de traslado, y bueno, la realidad es que hoy legalmente esas edificabilidades ya no son posibles, pero es que además para el equilibrio de la ciudad parece que tampoco son razonables. Entonces, sí es cierto que cualquier ciudadano que se mueva hoy por Jacinto Benavente o por Marqués de Valterra observan que es un entorno donde claramente se precisa una intervención urbanística. ¿Qué pretendemos nosotros? Que esa intervención urbanística sea con unos parámetros similares, homogéneos, a lo largo de todo ese espacio, y que cualquier intervención nos permita además ganar en calidad urbana. Es decir, estamos en una zona que no tiene zonas verdes, que no tiene espacios de abertura al mar, que por lo tanto necesitamos que se configuren espacios de dotaciones y zonas verdes adecuadas. Y además transformando un poco todo el concepto de ese entorno, ¿no? De hecho, nosotros creemos que la parcela, la gran parcela en la que hoy tenemos suelos dotacionales, como puede ser el Polideportivo del Berbés, o como puede ser el colegio, o esa zona, la completemos como un gran espacio público, dotacional público, y que transformemos la ciudad en el entorno de Jacinto Benavente, que obviamente va necesariamente a tener que ir de la mano también en una mejora de la calidad urbana de las instalaciones portuarias que tenemos en el Frente Marítimo de Vigo, porque entre Jacinto Benavente y Beiramar lo que hay es un espacio que es dominio público portuario, y por lo tanto el plan general no puede ordenar, pero sí puede sugerir. Y por lo tanto en esa sugerencia entendemos que la calidad urbanística de las dotaciones, de las instalaciones, de las actividades que deban producirse en esas piezas tiene que cambiar sustancialmente, y tenemos que transformar un entorno que en muchos casos es un almacén en un entorno que sea pues una actividad vinculada con el puerto, pero en un edificio pues perfectamente compatible con el entorno residencial que tenga a su alrededor. En su opinión, ¿hacia dónde debe crecer Vigo? ¿Hacia Lavadores, Ramón Nieto, que hay muchas posibilidades, o hacia la costa, Canido, Sayans? Bueno, yo creo que la configuración de nuestra ciudad es una configuración alargada en torno a la costa, ¿no? Hoy ya es alargada. Esa configuración alargada, obviamente, pues lo lógico es que continúe hacia la playa, pero intentando compactar la ciudad hacia Samil. De hecho, pues hay importantes desarrollos urbanísticos que están en torno de la Avenida de Europa, ¿no? Porque la ciudad, su tendencia natural es a crecer hacia ahí. Pero sin duda también existe otro, digamos, como margen de maniobra de la ciudad, que es el río Lagares, de manera que hasta el río Lagares, en algún entorno en particular, como es el de la Avenida de Madrid, el entorno de Lavadores, es lógico pensar que consolidemos la ciudad. En el Val de Fragoso, que consolidemos la ciudad en esas piezas. Obviamente después, en torno a Ollas, Sayans, etcétera, pues existirán actuaciones más vinculadas al tipo de vivienda unifamiliar, residencial, etcétera, que hay en este momento, la tipología de vivienda que ya existe, sí. Pero digamos, la edificación colectiva pues debe estar consolidando esa ciudad lineal que va fundamentalmente desde Samil hasta Teis, y que además tiene una barrera, digamos, constituida por el río Lagares. Si usted pudiera, bueno, y en parte puede, ¿qué cambiaría radicalmente del Vigo que conocemos? Por ejemplo, Palacios, en su plan quería tirarlo todo hasta el Casco Bello. Bueno, yo creo que no me voy a comparar yo con Palacios, faltaría más, bueno. No se me ocurriría, ¿no? Yo creo que, desde luego, bienvenidas sus ideas, y fijémonos además qué gran patrimonio han aportado a la ciudad, ¿no? Qué magnífico patrimonio han aportado a la ciudad, tanto los edificios que diseñó como las vías que diseñó. Pero yo creo que yo hago un ejercicio de realismo. Yo vivo en la ciudad que vivo, y vivo con sus problemas, con sus ventajas y sus desventajas. Es una ciudad que está configurada por una gran pieza urbana que tenemos que consolidar, por lo tanto sí transformaría los vacíos urbanos que tenemos. Es
citabas uno, el de Beiramar, pero tenemos otro, tenemos en la Seara, tenemos en el entorno de la Florida, tenemos en el entorno todavía de Canceleiro, es decir, tenemos todavía que compactar esa ciudad más urbana, dándole servicios y zonas verdes, pero lo que sí creo es que tenemos que dar más dotaciones y servicios a esta ciudad, que es la que tenemos, configurada también por unas parroquias que son tremendamente importantes. Vigo es el Vigo del centro y el Vigo de las parroquias, y por lo tanto en esas parroquias tenemos que generar polos de actividad donde los ciudadanos puedan interrelacionarse. En las parroquias a veces nos faltan algunos elementos que contribuyan a que la vida en las mismas la potenciemos un poco más. Bueno, pues esos elementos yo creo que sí que hay que cambiarlos, que hay que transformarlos, que hay que darle más calidad de vida a las parroquias, más servicios y dotaciones en las parroquias, y en general yo creo que nos queda una gran asignatura pendiente, y ahí sí que me gustaría una operación de transformación, que es que el río Lagares podamos, digamos, exprimir el potencial que tiene como corredor ecológico, como corredor sostenible, como espacio de encuentro de la ciudad, como espacio de deporte de la ciudad. Y de alguna forma eso es lo que la revisión del Plan General también propone, ¿no? Que ese gran entorno de Lagares lo transformemos y deje de ser prácticamente un paseo y se convierta en un gran espacio unido a otros espacios de la ciudad que permitan que la ciudad respire. Una crítica, no para ustedes, sino para toda la ciudad, es que aquí los proyectos parecen eternizarse. 20 años, está pasando Barrio de Cura, 20 años llevamos, la TEA otros 20 años, Parque Tecnológico de la Ampliación, pues no sé, otros 20 años. ¿Se puede hacer una ciudad así, enterrando tanto en tanto? Bueno, la verdad es que tienes razón, ¿no? Perdona que te tutee. Sí, por supuesto. El urbanismo en general tiene unos plazos de desarrollo muy largos. Y cada vez los estamos haciendo más largos, además, porque por un lado establecemos garantías, las garantías medioambientales, de la sostenibilidad, de la evaluación medioambiental, de los legítimos derechos de los propietarios, de las informaciones públicas, etc. Entonces, bueno, la verdad es que todo ese proceso al final pues lleva acompañado que los procesos se dilatan en el tiempo, y nos encantaría a veces poder disponer de herramientas para poder desarrollar el urbanismo de forma más rápida. Dicho eso, a veces llegar tarde es una ventaja, y yo pongo como ejemplo la panificadora. Si hace 20 años, como tú dices, si hubiese podido desarrollar el proyecto que existía hace 30 años, pues hoy, en vez de tener el entorno que tenemos, tendríamos 3 torres de 12 alturas. Sí. Y eso es lo que habría allí. Sí. Por lo tanto, la seña de identidad de la ciudad, con su pasado industrial, con la imagen que la ciudad tiene en la retina de todos nosotros, se hubiese perdido. De manera que a veces, pues llegar un poco tarde tiene la gran ventaja de que por el camino tenemos posibilidad de desarrollar instrumentos también desde lo público que digan, bueno, la promoción privada está muy bien, pero a veces desde lo público hay que frenar y decir, mira, aquí queremos una inversión pública que genere un espacio dotacional que conserve nuestro patrimonio. Eso nos ha pasado, en particular en la panificadora, pero si observamos el pasado industrial de Vigo, pues en algunos qué bien que no se haya desarrollado con rapidez, porque nos permite todavía poder salvar las naves de Alfageme, poder salvar las naves de la Artística, poder intervenir en alguna de esas actuaciones que de otra forma, interviniendo rápido, pues probablemente ya no existirían. Ahora te voy a preguntar por cuatro ámbitos concretos que todo el mundo conoce. Uno es SAMIL, la segunda línea de SAMIL. Había en el plan general, en lo que es la aprobación inicial, hay una importante actuación en los ámbitos entre la Avenida Europa y la segunda línea, ¿no? De SAMIL, que la gente no entiende que es delante de la playa, de miles de viviendas, etc. Parece que la Junta lo ha cuestionado y ha pedido que se modifique eso. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, no eran miles de viviendas la que existía ahí en esa segunda franja de la playa de Samil, ¿no? Y un poco lo que dice el Plan de Ordenación del Litoral es que
la tipología edificatoria que tenemos ahora más o menos la tenemos que mantener. Bueno, pues nos parece bien y lo corregiremos para adaptarnos a las condiciones. Por cierto, es que además nosotros necesitamos que, en este caso, el Instituto de Estudios del Territorio emita un informe favorable al Plan General. Por lo tanto, todas aquellas cuestiones que no solamente el Instituto de Estudios del Territorio, sino que en general nos han dicho las administraciones, en particular la Xunta de Galicia, en sus informes de patrimonio, etcétera, pues prácticamente todas aquellas que entendemos que son de su competencia, las hemos incorporado y estamos en un proceso, por lo tanto, de nuevo informe diciendo cómo cumplimos las especificidades que nos dicen para obtener los informes favorables, porque si no, no podemos continuar la tramitación. ¿Cómo será el SAMIL del futuro? ¿Cómo lo verá? Bueno, yo creo que nosotros en ese SAMIL del futuro lo normal es que pensemos, lo normal es que pensemos que hay muchas cosas que yo creo que los ciudadanos ya saben que tenemos que cambiar. Es un SAMIL que, en cumplimiento de la legislación de costas, no va a tener las instalaciones deportivas en su desembocadura. Esas instalaciones tenemos que trasladarlas a un otro entorno. Por eso en la revisión del Plan General proponemos distintos espacios donde podemos, entre otras, trasladar esas instalaciones. La Dirección General de Costas, el Ministerio de Medio Ambiente, nos ha dado un plazo para poder hacer ese proceso. Sabe que estamos elaborando la revisión del Plan General y, por lo tanto, nos ha dado margen para que incorporemos esos traslados dentro de la revisión del Plan General, por lo tanto, para que nadie pierda ninguna dotación deportiva de las que hoy existen, pero vamos a tener un entorno donde no van a existir esas barreras que hoy tenemos en la desembocadura de Legares. Vamos a tener parte de esos aparcamientos que hoy tenemos en el entorno de la playa de Samil trasladados a una trasera respecto a la avenida de Samil que hoy tenemos, con una vía menos intensiva en la utilización del tráfico, con una zona de la duna y el pinar de Samil mucho más naturalizada, además protegido, ese pinar de Samil que está en la esquina hacia Alcabre, digamos, y por lo tanto con una intervención donde quitemos las intervenciones duras en la primera línea de la avenida de Samil y las traslademos a una intervención que vamos a hacer siguiendo pautas que ya existían también previstas, a una segunda vía que hacemos más allá de la edificación que hoy está consolidado. Pero es que además vamos a tener la posibilidad de comunicar el barrio de Colla con la zona de Samil por una vía casi paralela a la actual avenida de Europa, porque la calle Estrada se prolonga desde Tomás Paredes para cruzar Tomás Paredes y continuar hacia el entorno de la playa de Samil, por lo tanto permeabilizando la ciudad y no haciendo que todo pivote solamente sobre un viario de comunicación. Otro clásico, la Plaza de España, que se lleva 40 años con ello. ¿De esta va? Bueno, yo entiendo que sí, ¿no? Yo creo que hay es un agujero negro ahí Yo creo que hay una actuación muy razonable, ¿no? Yo creo que la revisión del Plan General parte de un contexto que tenemos que tener en cuenta, porque es un contexto económico muy diferente al que existía cuando se construyó el plan del 2008. De manera que en el plan del 2008 parecía que había una disponibilidad de recursos ilimitada, que después no fue así, obviamente, pero ahora no. Sabemos que tenemos una contenida escenario económico y en ese contenido escenario económico programamos intervenciones que, siendo tremendamente potentes para proporcionar la actuación urbana que queremos, sean contenidas en el coste, ¿no? Por eso nosotros creemos que es fundamental que el anillo urbano de perimetral viario que existe alrededor de la Plaza de España lo completemos. Eso no es una intervención muy complicada, porque supone modificar solo ligeramente las entradas y salidas de los túneles y conseguir un rotor urbano que nos permita eliminar el tráfico en la Plaza de España. Eliminar el tráfico en la Plaza de España significa poder hacer una intervención en la Plaza de España para que todo ese gran entorno esté para los ciudadanos, para que podamos caminar por él y que sea solamente el tráfico de los autobuses o los vehículos de emergencia o entradas y salidas puntuales a alguna de las residencias que existen allí las que se concentren en ese entorno y el resto para los ciudadanos. Pero además queremos retranquear las edificaciones para que se consolide una zona verde alrededor de toda esa plaza. Y eso creemos que es perfectamente posible. A día de hoy entendemos que es perfectamente posible. A ver si esta va. Y yo creo que alguna de esas intervenciones tengo la sensación de que las vamos a ver pronto, además. A ver si es verdad. Dos más.
Una, lo que se llamaba el ofimático venía de Madrid, esa entrada y esa zona amplia. Se desarrollará también, que eso llevamos 20 años con ella también, ¿no? Bueno, quizás en ese caso la experiencia nos está demostrando, ¿no?, que los propietarios del suelo solos están teniendo muchas dificultades para hacer un desarrollo del ofimático. Por eso, en este caso, la administración municipal se pone la chaqueta para intervenir desde lo público para que el ofimático se desarrolle. Eso significa, obviamente, que va a ser una actuación, dado que va a ser la forma de intervención pública. Es una intervención que va a tener su suelo residencial mayoritariamente destinado a vivienda sometida a régimen de protección, que va a tener además muchas dotaciones públicas, que va a tener además muchas zonas verdes, porque queremos que todos los ciudadanos que desde la zona del barrio de Casablanca o desde el Calvario se quieren aproximar al entorno del Lagares puedan hacerlo a través de zonas verdes. Y el ofimático es una pieza fundamental en esa configuración. Además, queremos resolver el problema viario que a día de hoy tenemos, porque, digamos, Martínez Garrido tiene pues unas zonas colindantes cuyas comunicaciones hay que mejorar y podemos hacerlo a través del ofimático. Por lo tanto, con un componente importante de dar y proporcionar servicios, de dar y proporcionar dotaciones y, como no, de proporcionar también vivienda sometida a régimen de protección. Como decía, por eso la intervención se va a hacer desde lo público. No va a ser probablemente la primera que de esas intervenciones que queremos hacer desde lo público hagamos, porque tenemos más fácil hacerla de parque central, que el suelo ya es de titularidad del ayuntamiento, pero es verdad que inmediatamente después queremos empezar con el ofimático, que como es una pieza muy grande probablemente habrá que desarrollar por polígonos, pero que sin duda queremos impulsar, sí señor. Pues las dos últimas cosas. Una, la fachada de Guisar se hará, la fachada marítima de Guisar se hará, esa fachada en torno de los jesuitas ahí detrás. Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Y además tenemos ahí también una gente... 20 años, ¿eh? Tenemos ahí un... Sí, porque claro, hemos tenido por el camino... tenemos por el camino, y no podemos olvidarnos tampoco, ¿no?, que cuando se aprobó el plan del 2008, pues llegó una crisis, y cuando parecía que estábamos saliendo de la crisis, pues llegó la anulación del plan general, ¿no? Entonces, bueno, todas esas situaciones pues nos llevan en que ahora estemos en el momento que estamos, con unas expectativas muy importantes para el desarrollo también de algunos ámbitos, y en particular en ese entorno que tenemos también como agente a la zona franca, pues yo creo que sin duda pues será de los primeros que se pongan en movimiento, y que además va a tener, yo creo, que la virtualidad no solamente de transformar esa fachada marítima de Guisar, sino también de proporcionar servicios a los ciudadanos de Teis, amplificando, digamos, el valor central que ya tiene hoy el mercado de Teis, pero proporcionando a ese entorno otros servicios también terciarios que contribuyan a dinamizar esa zona de Teis. Y la última pregunta, que es más personal. Usted ha sido consellera en la Xunta, una consellera muy importante además, y es concejala de urbanismo, que también es un cargo muy importante. En el futuro, ¿qué le gustaría más? ¿Volver a la Xunta, al gobierno gallego, al cargo que fuera, o ser alcaldesa de Vigo? Bueno, a mí me gustaría poder cerrar este periodo, ¿no?, con el que estamos, con esta tarea que yo considero tan importante, tan enriquecedora. Estamos en un proceso además tremendamente vivo, ¿no? Es decir, estamos analizando las alegaciones, los informes sectoriales, y partimos en ese análisis además con la mejor voluntad posible para que esas alegaciones presentadas por los vecinos, que en buena medida contribuyen a resolver incluso algunos errores que habíamos cometido, todo aquello que sea legalmente posible, que no contradiga ningún informe sectorial y que vaya a favor del modelo de ciudad que queremos defender, queremos aceptarlo. Por lo tanto, con esa tarea es la que quiero continuar. Bien. Ahora, si me dices que el Partido Popular pierde las elecciones en la Xunta, yo, como ciudadana, no para tener ninguna responsabilidad, sino como ciudadana, tendré ese día una gran celebración personal, porque creo que el Partido Popular en la Xunta ha tenido una experiencia de gobierno, en mi opinión, nefasta, se ha desdibujado de la resolución de los problemas de todos los gallegos, ha buscado un enemigo externo, el Gobierno de España, a quien culpabilizar de todo, y no. La Xunta de Galicia tiene competencias y tiene que atenderlas. El problema es que se ha desdibujado, como decía, de la solución de los problemas, a tal punto
que hoy nadie ve para la Xunta, para la solución, por ejemplo, del problema de la vivienda en Vigo, lo cual es terrible. Es decir, estamos esperando la revisión del Plan General porque tenemos una Xunta de Galicia que a lo largo de los 12 años de gobierno del Partido Popular, 13 ya, no ha hecho más que 44 viviendas en Vigo, teniendo hoy inscritos en el registro de demandantes de vivienda 5.000 demandantes. Bueno, obviamente con esa estrategia y con esa actuación no se resuelven los problemas de los gallegos. Está pendiente Navia, ¿no? También, Bueno, pero son 1.600 sí. E lleva pendiente desde el año 2008. Non tiveron tempo todavía, non lle deu tempo, desde el 2008 hasta ahora. No va Navia ahora. Cuando quiera la Xunta, irá, porque depende de su voluntad. Obviamente tiene que hacer las cosas. ¿Qué falta exactamente para que se apruebe Navia? Porque se aprobó inicialmente, ya me he perdido. Los proyectos de urbanización tienen que terminar de aprobarlos, que digamos es el paso previo para que puedan iniciar la construcción de las viviendas. Y todo está en manos de la Xunta. En cuanto los papeles estén convenientemente formulados, todo tendrá la luz verde, porque el Ayuntamiento de Vigo está esperando por esas 1.600 viviendas. Pero en cualquier caso, y a lo que iba, creo que ha sido tan mala la gestión durante estos años que yo lo voy a celebrar el día que el Partido Popular pierda la Xunta. Y como decía, yo hoy estoy en lo que estoy en la aprobación del Plan General. Me parece una tarea ya tan ingente que no me planteo ninguna más. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy en Atlántico. Gracias a ti.